Bueno, vamos a seguir con el avance de la materia y ahora vamos a poder evidenciar de que necesitamos realizar una evaluación y una exploración del lenguaje. Dentro de esta exploración del lenguaje, y se las voy a poner acá bien grande para que así ustedes puedan tomar en cuenta, hay que evaluar el habla espontánea. Cuando hablamos del habla espontánea, tenemos que ver el curso y la forma del lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a pedirle al paciente o le vamos a dar al paciente preguntas abiertas. Entonces, para poder obtener un discurso lo suficientemente amplio como para que así pueda extenderse esto y nosotros podamos evaluar el curso. En el curso, ¿qué evaluamos? Vamos a evaluar si este lenguaje es rápido, vamos a evaluar si está lento, vamos a evaluar si tiene taquilardia, si tiene bradilalia, si tiene algún bloqueo, si está interrumpido por algo o si realiza un gran esfuerzo. Esos pacientes deprimidos que tienen esta dificultad. En la forma del lenguaje vamos a poder evidenciar si hay alguna alteración o tendencia, perdón, a usar algún sustantivo, verbo, a no hablar, a quedarse en mutista o a darle algún significado que es diferente a lo que nosotros manejamos a cierto concepto de algún objeto. Entonces, todo esto va a ser parte de nuestra evaluación en el habla espontánea. Bueno, posteriormente vamos a evaluar la comprensión del lenguaje. Y en la comprensión del lenguaje vamos a pedirle al paciente que señale algún objeto o que ejecute alguna orden o que conteste algunas preguntas que solo requieren de las palabras sí y no. Entonces esto lo hacemos de una forma oral y acá vamos a pedirle al paciente que diga esto, señale, haga. Por ejemplo, le decimos, a ver, ¿qué es esto? El paciente nos tendría que decir, es un celular. O nosotros podríamos decirle, esto es un mouse. Y él nos tendría que decir, no, porque esto es un celular. Entonces, ahí podemos evidenciar de que hay una comprensión del lenguaje. En la forma escrita, vamos a pedirle y vamos a evaluar al paciente que lea en silencio algún listado de alguna frase. Y en esa frase tiene que haber una orden. Posteriormente, esa orden él la tiene que ejecutar. Entonces, todo eso es parte de la comprensión del lenguaje. Luego, vamos a evaluar como punto B la repetición del lenguaje hablado. Y en la repetición del lenguaje hablado vamos a hacer y vamos a pedir al paciente que se evalúe tanto la lectura como la escritura. En la parte de la lectura se va a poder realizar diciéndole al paciente que repita algunas palabras con algún grado de complejidad. Normalmente yo a los pacientes les pido que me digan 3 tristes tigres tiregaban en un trigal. Entonces ellos tendrían que volverla a repetir al momento. Pero no nos olvidemos que tenemos la huella amnésica y esa huella amnésica que significa la parte de recordar y ver la memoria, entonces nos queda como que grabado y guardado a nivel de de nuestro sistema nervioso central y ahí tendría que volverlo a repetir cuando uno le pide cierre los ojitos y vuelva a repetir la frase que le pedí. Entonces ahí estamos evaluando si hay algún grado de alteración en el lenguaje hablado. Además de eso, le vamos a pedir que lea un libro, una frase. Entonces ahí evaluamos si hay dislexia o no. O la lectura de voz en comprensión en voz alta y para ver qué también ha comprendido y ha entendido sobre esa frase que le hemos pedido que lea. Ya en la escritura vamos a detectar si hay disgrafía y en esta escritura vamos a poderle dar ciertas frases al paciente para que las copie y las pegue.
Entonces, normalmente le damos en un papel una hoja, le decimos de esta parte a esta parte va a ser a copiar y tendría que haber la calidad de lo que se le está pidiendo sea totalmente efectiva. También se le puede dictar al paciente frases para que la escriba y ahí evidenciamos si hay algún grado de dificultad en la ortografía. Terminamos con eso y vamos a pasar a hablar sobre el caso clínico de un paciente de 10 años que el motivo de consulta es primeramente los padres del paciente X, lo vamos a poner como nombre, que tiene un fracaso escolar de su hijo. En este trimestre ha quedado 5 asignaturas. ¿Qué pasa en la anamnesis? Según nos informan, X comienza con un apoyo escolar a partir de tercero de primaria, aunque sus dificultades en el aprendizaje se lo comunicaron en la etapa infantil, sin que fuera valorado al pasar a primaria. En primero de primaria estas dificultades se manifestaron de forma más consciente, especialmente en la lectoescritura. En concreto, grafía, disortografía, comprensión, velocidad lectora, errores en la lectura. La madre consulta por psicología privada y siendo valorado y transmitiendo la información para una orientación escolar en el centro donde nuevamente indica apoyos que ha recibido. Posteriormente la consulta en salud y al equipo mental de la salud comunitaria y se deriva al neuropediatra. Se descarta una patología neurológica y se realiza el informe de una dificultad de lectoescritura. Posteriormente a eso pasan la información a la orientación del centro y además que al paciente por todo esto se lo ve retraído. Entonces, ¿qué es lo que se le va a pedir? En los exámenes complementarios, evidentemente para descartar la patología neurológica, tiene que haber hecho exámenes seguramente de imágenes o exámenes a nivel de los pares craneales y etcétera. Ya en la grafía y en la escritura, sí, esto tiene que realizarse con dictado, con una evaluación psicopedagógica y una evaluación por parte de psicología infantil. Se le realizan los test de WISC y estos test son precisamente para evaluar déficit y el nivel intelectual del paciente y poder calificar si hay algún daño de tipo orgánico o no. Entonces, de acuerdo a esto, ya se ven los niveles y la capacidad que tenga de aprendizaje y son una serie de preguntas que se le realiza desde la parte numérica, comprensiva, la parte de vocabulario, la parte de signos, de interpretación. Entonces, esto es bastante largo y amplio para el niño. ¿Cuál es el diagnóstico después de esto? Según la clasificación internacional de las enfermedades mentales, que tiene unas dificultades de la lectura y de la escritura, dislexia y disortografía. Entonces, las indicaciones terapéuticas van a ser individuales y muy probablemente tengan que ir acompañadas de la parte de psicología infantil, porque no nos olvidemos que estos trastornos pueden llegar a causar una baja autoestima, el bullying que viene de por medio, porque evidentemente socialmente no es comprendida la enfermedad, se los puede catalogar como flojo, como que no quieren aprender, pero en realidad es porque tienen estas alteraciones. Entonces, el apoyo escolar indudablemente tiene que estar ahí reforzando no solamente la parte anímica, sino la parte de mejorar la calidad del aprendizaje. Además de que es necesario de que acompañado de eso tenga la parte de psicopedagogía para poder corregir todas estas alteraciones en confusiones de letra, en, en lineados, en la motricidad fina. Entonces, todo esto es importante para corregirlo y terminaríamos ahí. Bueno, jóvenes y señoritas, la película que les he dicho que ustedes pueden ir y verla sería de gran aporte para estas alteraciones de tipo de lenguaje escrito.
aquí ustedes en esa película podrían evidenciar claramente el sufrimiento de un niño al padecer de estas alteraciones y que además de eso, bueno, forjan un carácter que antes era totalmente agraciado, con alegría, con entusiasmo, con iniciativa y posteriormente, por todo lo que ocurre en su medio, llega a disminuir esas ese grado de afectividad que tenía dentro de lo normal y ya se disminuye tanto y hay un padecimiento terrible porque sí se ve amenazado por la gente, la familia, sus mismos pares y compañeros por las dificultades que presenta. Entonces, no es algo que no se pueda tratar, sí se puede tratar y es importante darle la importancia que se merece. Espero que se encuentren bien el fin de semana, logren ver la película, sea de gran aprendizaje para ustedes y sobre todo que se mantengan en casa. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y hasta otra oportunidad.